Bueno, Manolo. Vamos a empezar ya, que ya son las 7:10 y se va viniendo la gente y se vaya incorporando. Yo creo que no hace falta, si hablamos fuerte, no creo que hagan falta los micrófonos, pero de todas maneras los tenéis. Sí os pido que si vais a hablar por él, que os lo acerquéis bastante para que desde el fondo os escuche. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar por aquí con todas las fiestas navideñas que tenemos entre medias. Encantado de tener el aforo también lleno y que vamos a presentar la nueva novela de Pablo Martínez Anguita. Más que nada que pues yo creo que por decir simplemente los apellidos Pablo Martínez Anguita, pues por lo menos al que no sea de todo Don Jimeno, no, pero al que sea de aquí siempre le evoca una casa emblemática de aquí de la localidad, la Casa de los Balcones, la calle Las Navas con la esquina con la Plaza de la Victoria. Por lo tanto, tenemos aquí un personaje que tiene muchas vinculaciones y muchas raíces con Don Jimeno, aunque habitualmente no lo veamos pasear por nuestras calles, porque casi siempre está fuera. Entonces, me pasó mi querido amigo Enrique, le pedí, por favor, pásame un poco la biografía o el currículum de este señor para poder presentarlo. Voy a leer el currículum breve para que puedan tener tiempo de hablar de la novela. Entonces, decir que es ante todo, bueno, que nació en Madrid en 1968, que es doctor ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y también es máster en ciencias por la Universidad Estatal de Nueva York. Ha sido profesor en las Universidades Españolas Católica de Ávila, en San Pablo CEO, la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte actualmente su docencia en el ámbito de la organización y gestión de proyectos ambientales y de desarrollo urbano. Su investigación versa sobre la relación de los bosques, la pobreza, tanto en España como en países en desarrollo, utilizando como herramienta de proposición las soluciones políticas y económicas, ambientales y forestales. En el extranjero ha sido profesor visitante de las universidades de Nueva York y Yale en Estados Unidos, así como en la Oxford en el Reino Unido. Es autor de 15 libros técnicos y científicos, publicados varios de ellos en Estados Unidos, y 3 novelas, así como más de 100 artículos científicos en revistas internacionales. Casi nada. En 2018 fue nombrado coordinador de la Fundación Laudato Si, desde la cual desarrolla proyectos de innovación ambiental y desarrollo rural. También desde 2018 es investigador principal en 2 proyectos europeos, uno de la Comisión, junto con 19 grupos europeos, y otro de asesoría de la Agencia Europea Ambiental, que tiene por objetivo definir la futura contabilidad ambiental europea, entre otras cosas. Ha ganado el Premio Nacional 2023 de Novela de la editorial Didáscalos con su Historia de Nicaragua, con la novela Hasta que el diablo descanse, que es la obra por la cual tenemos el motivo por el cual estamos hoy aquí reunidos. Para presentarnos y para hablar sobre la novela y desarrollar sobre cuál es el contenido de la misma, nos lo va a presentar y va a hacer las labores de presentador nuestro amigo y vocal de la Junta Directiva, Manuel Fernández de Espinosa, que es licenciado en Filosofía, codirector de la revista cultural Orden de Don Jimeno, diplomado en Ciencias Religiosas y profesor de religión. Y con esto os dejo ya la pelota a vosotros votando para que cuando queráis empecéis a entrar. Perdonad un momento, os ruego que apaguéis los teléfonos, o por lo menos el sonido, que, por respeto a todos los que estamos aquí. Bueno, pues en primer lugar, felicitaros el año a todos, feliz año y gracias por venir también en esta noche del día 3 de enero, que si Dios quiere, pues haremos lo posible para que sea una noche inolvidable. Es para nosotros un honor tener hoy con nosotros aquí a don Pablo Martínez Anguita y Duarte, que bien como ha presentado mi amigo y presidente del Círculo de la Unión, Luis Gómez, pues bueno, tiene un dilatado currículo y que hoy viene a presentarnos no un libro técnico sobre su profesión, propiamente dicho, pero sí que una novela, y una novela que me parece que haremos lo posible para que nuestro público la compre y la lea, porque merece la pena leer. Yo lo que voy a hacer en un primer lugar, creo yo que es lo pactado con nuestro invitado de honor,
es introducir un poco a la historia de Nicaragua, porque claro, por desgracia, lo comentábamos aquí, el señor alcalde, don Pablo, mi amigo Luis y yo, antes de que vinieran ustedes, España ha perdido, en este sentido, muchísima relación con Iberoamérica. De un tiempo a esta parte, los españoles no sabemos apenas nada de aquellos países que son hermanos, que son países que tienen con nosotros compartido el idioma y también en gran medida, aunque perdiendo terreno, la religión. Yo creo que merece la pena, por lo tanto, que ubiquemos un poco el escenario donde se desarrolla esta novela con un personaje real, con un hombre que es contemplativo. Él empezó en la orden de los salesianos, pero también, como vamos a poder ver si leemos la novela, un hombre que no por el hecho de ser religioso y contemplativo dejó de actuar en unas coyunturas muy difíciles, como se desprende de este libro que podéis leer. En primer lugar, hay que decir que como todo lo que es América prácticamente, incluido parte de lo que hoy en día es Estados Unidos, Nicaragua formó parte no de las colonias españolas, porque los españoles no tuvimos colonias, formó parte de lo que fue la España de ultramar. Es un país que está en Centroamérica, que a un lado de sus costas la besa el mar Caribe y al otro lado el Pacífico, el Océano Pacífico, el Mar del Sur, como también decían los nuestros. Es un país con una orografía bastante especial, eso Pablo tiene que saber más que yo, porque hay volcanes y hay de todo. Y un país también marcado por una cosa, por la rivalidad entre dos ciudades, León y Granada, que siempre estuvieron haciéndose la contra una a la otra. Bueno, este país, como gran parte de nuestro imperio, como gran parte del imperio español, conoce lo que va a ser la emancipación, decían ellos, la emancipación, en el fondo fue caer bajo la influencia nefasta de aquellos que habían querido hacer todo lo posible por arruinar España. Me refiero a Gran Bretaña, en un primer lugar, y posteriormente, en el siglo XX, que es cuando se desarrolla la historia del padre Fabretto, pues Estados Unidos, de Norteamérica. Países que, como sabemos, al menos de oídas lo tenemos que saber, ¿quién no habrá leído, por ejemplo, La fiesta del chivo de Vargas Llosa, ¿no?, que trata sobre un dictador como Trujillo en Perú, creo que era Perú, República Dominicana, eso, el peruano es Vargas Llosa, en efecto. Resulta que son países, por lo tanto, que están abocados a que les pongamos la etiqueta de repúblicas bananeras, porque han sido países que han estado siempre bajo la injerencia de otras potencias que no han querido nunca que levantaran cabeza. Eso explica, por un lado, que en el siglo XX, que es cuando se desarrolla la historia del padre Fabretto, pues primero este país conozca una larguísima y cruel dictadura, no vamos a llamarla de derecha, pero sí que desde luego no era de izquierdas, que es la que va a comandar una familia de sátrapas, esa familia llamada los Somoza, que se van sucediendo en el poder y que incluso cuando no está gobernando el que lleva la batuta, pone a un primo suyo, pone a un tío suyo para que haga de títere, de hombre de paja. Un tío, este Somoza, no le puedo llamar de otra manera, un tío que en el mismo palacio presidencial tenía el cuarto de costura, ¿verdad? O sea, una cámara para torturar personalmente a sus enemigos políticos. Este personaje es tan nefasto en la historia de Nicaragua y de América hispana que, bueno, podríamos decir aquello que se dice que dijo Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, aunque algunos dicen que no, que se lo decía Trujillo, y era que Roosevelt le dijeron, los mismos asesores del presidente de Estados Unidos le dijeron, es que tenemos ahí a un tipo como Somoza, que es un hijo de... Dijeron, pues sí, es un hijo de la gran, pero es nuestro hijo de la gran. Claro, quiero decir que estaba protegido por el poder norteamericano y que, claro, eso explica también que después el Frente Sandinista, que se monta precisamente con una víctima asesinado por órdenes de Somoza, que fue Augusto Nicolás Calderón Sandino, pues el Frente Sandinista en 1979 derroca
por fin esa dictadura, pero que implanta otra dictadura, ahora de otro siglo. Verdaderamente podríamos decir que el sandinismo, marxismo no es que lo sea, pero es que en América las cosas son muy difíciles de comprender desde el punto de vista español, desde el punto de vista europeo. Quiero decir, la derecha y la izquierda en América, no solamente en América Latina, sino en América también del Norte, es una cosa que no tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos aquí. Los sandinistas se alojaron en brazos de Cuba, que a su vez se había alojado en brazos de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y aquí ya tenemos pues otro historión que contar, y es que a partir de 1979 este país, el padre Fabretto va a vivirlo, de hecho, este país cae bajo las manos de los opositores a Somoza, que no es que sean mejores que de Somoza. Hasta tal punto que incluso podemos decir que estos sandinistas también van a entrar en liga con lo que va a ser la sedicente y sediciosa teología de la liberación. Sin ir más lejos, ellos van a tener a uno de los grandes capitostes de la teología de la liberación como ministro. Quiero recordar, si no me equivoco, que era, lo tengo que el cardenal, eso es, Ernesto Cardenal, ¿no? Quiero decir que aquí se combinan un montón de cosas que es increíble, ¿no? Y es muy necesario, por lo tanto, tener este cuadro, este contexto, para encontrarnos con esta figura que aquí Pablo pues ha retratado en esta novela, en una especie de biografía novelada, en la que nos vamos a encontrar con un hombre de Dios que frente a una dictadura y frente a la otra, de ahí el título, hasta que el diablo descanse, pues va a tener que hacer todo lo posible para sacar de la indigencia, de la miseria más terrible y sin futuro a miles y miles y miles de niños y de jóvenes. Esta es la historia del padre Fabretto y yo me encomiendo a él porque seguro que es un santo para que esto salga bien a partir de ahora, que es cuando le cedo la palabra a nuestro protagonista. Muchas gracias. Pedir perdón por este derroche de egocentrismo. De verdad que hay una razón para hacer esto, ¿eh? Y es que, y además llevo 28 años dando clases en la universidad y estoy hoy más nervioso que en el primer día de mis 28 años de clase. O sea que para mí esto es un momento importante porque yo soy de Torredonjimeno, ¿no? De hecho, mi coche está matriculado en Torredonjimeno y he estado censado y me siento que soy de aquí, ¿no? Y siento que he tenido la infancia y la juventud más feliz del mundo y luego pues la vida me ha querido llevar lejos, ¿no? Y entonces de algún modo digo, pues esta es la excusa para ver gente que quiero, gente que quería darme un abrazo y también como para poder compartir un poquito lo que tengo dentro de mí como para reconectar con todas las personas que quiero, ¿no? Y quería compartir una historia que para mí me ha tocado el alma, me ha cambiado en gran medida la vida y lo quería compartir en mi pueblo con mis personas queridas, ¿no? Entonces vaya por delante la justificación del egocentrismo de venir aquí y decir, y además que no hay que comprarlo, hay cosas que no puedo decir que se piratee, ¿no? Pero es propio de la cultura, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por estar. Entonces vaya por delante mi excusa. Quería contar, eso, pues yo soy un chaval de Torredonjimeno que tiene la enorme suerte de que en el 91 se pone a trabajar en cooperación, en el 90 se pone a trabajar en una fundación de cooperación internacional y en el 91 me mandan por primera vez a Costa Rica. A mí me gustaba escribir y luego veníamos aquí a jugar con la mula blanca, la mula parda, ¿verdad? O sea que... Pero empecé a hacer como esos pinitos en América y me enamoré profundamente de América, ¿no? Yo de pequeño, cuando iba al Cortijo de Enzala, veía la Sierra Jamillán y digo, que ahora más lejos, ¿no? Siempre tenemos una cosa de... Y entonces, pues un día me fui de Nogalejo a Torredonjimeno andando para descubrir todas esas montañas, ¿no? Pero luego vi la Sierra de Grazalema y digo, que habrá detrás? Y me la atravesé en 5 días, ¿no? Y cuando llegué a América, dije, ¿qué hay detrás? ¿No? Pero lo que encontré era gente como yo. Y digo, pues estos son como de mi pueblo. ¿Cómo es posible que haya tanta distancia, ¿no? Y además en un ambiente exuberante, gente encantadora, y me enamoré de América Latina. Empecé el doctorado allí sobre cómo es posible ser tan pobre en un sitio tan rico.
Y entonces en el 91, por primera vez me invitaron a Nicaragua. Y acababa de terminar la guerra. Yo nunca había estado en un país que hubiera pasado por una guerra recientemente, y aquello me impactó profundamente, ¿no? Se veían ahí los coches soviéticos, todo el mundo vestido de militar, la radio alternaba las poesías, los únicas sonidos a las poesías, con avisos de es niña, es pequeña, no la violes, ¿no? Y decir, pero esto qué mundo es, ¿no? Y la gente intercambiaba comida por armas, ¿no? O sea, para desarmar a la gente se le ofrecían frijoles, y entonces la gente dejaba las armas. Y la primera vez que cogí un barco para ver un poquito la zona de los lagos, tuve que tener mucho cuidado, en Roda Blanca, que estábamos ahí en una zona con epidemia de cólera, y mi hermana pues tuvo que matar una araña así de grande que la llamó Brigitte Nielsen por las patas tan largas, que no sé quién era Brigitte Nielsen, pero era una rubia de patas largas, novia de Sylvester Stallone o algo así. Además, tuve la suerte de compartir esto con mi hermana, ¿no? Mi hermana pues dijo, hasta aquí hemos llegado, y yo sin embargo me impresionó la araña y yo creo. Y entonces yo en ese viaje a Nicaragua, Dios santo, qué difícil una guerra. O sea, aquí la gente se ha matado. Y de hecho, no había flores, o sea, era un país triste, ¿no? Digo, ¿cómo se puede vivir esto? Porque la mitad de la población había luchado contra una dictadura terrible, solo un matiz de la dictadura de Somoza. Este es un tío que vivía de la sangre de su pueblo, literalmente. En el 78, en un terremoto, 300.000 muertos, y los que están medio muertos les dice la policía, venid conmigo que vamos a atender, tal. Entonces directamente a los pobres les sacan la sangre, la congelan y venden el plasma a Estados Unidos para transfusiones, ¿no? Esto es lo que se llama vivir de la sangre de tu pueblo, ¿no? O sea, que es literal, ¿no? Y entonces también había una parte de la iglesia, pues decía, oye, es que este tío por lo menos nos trae orden, ¿no? Entonces estaba como pues, muy cerca del régimen de Somoza, ¿no? Y digamos de la aristocracia o de las personas pudientes, hasta el punto de que en 1960 nombran patrona de la aviación no a la Virgen de Loreto, sino a la hija del general Somoza, ¿no? ¿Qué es, no? Y entonces, por otro lado, hay otra serie de personas que haciendo un análisis marxista del cristianismo dicen que Cristo es la meta, pero el método es el marxismo, pues tenemos que tomar las armas, ¿no? Y entonces empieza todo a través de algo que empieza en el Concilio Vaticano II. Yo solo doy pinceladas porque lo que he intentado es documentarlo todo. Pues aparece una parte de la Iglesia que invita a lanzarse en armas contra el régimen y que además triunfa y que además luego llega al poder en forma. Y digo, ¿yo con qué lado de la Iglesia me hubiera quedado? Yo exactamente a quién hubiera matado, a los de un lado o a los de otro. Porque cuando estás en una guerra al final tienes que decidir a quién matas, ¿no? O a quién defiendes, pero en última instancia, ¿yo a quién tendría que matar? ¿A cuál de los? Y digo, un día me voy a estudiar en esta revolución y me voy a inventar un personaje que haya logrado ser santo en estas circunstancias, ¿no? Digo, aunque no tengo ni idea, porque el follón que había aquí liado, o sea, es un sitio donde confluye la Guerra Fría, donde hay dos campos de batalla, uno en los 70 y otro en los 80, en el mundo. Uno es Vietnam y otro es Nicaragua. Nicaragua es el epicentro de la violencia de los años 80, es el lugar donde más se mata. Y además, eso lo dejo para el libro, ¿no? Entonces, es como digo, es el hogar del diablo. En el que se tortura, en el que se hacen brutalidades, y además los dos hacen brutalidades en nombre de Dios, ¿no? Y digo, ¿y aquí dónde está? ¿Cómo puede ser esto? Pues me voy a inventar una figura, ¿no? En el 2004 se casa mi cuñado, yo había hecho mi tesis sobre los bosques en Centroamérica, se casa mi cuñado y me sientan en la mesa con un tipo americano y me dice, yo vivo en Nicaragua, tal, qué interesante, pues yo sí hice mi tesis sobre Nicaragua, ¿a qué te dedicas? Y pues mira, dirijo una fundación, se llama Fabreto, tenemos
llevamos comida y alimentación a 15.000 niños. Oye, qué interesante, pues yo he hecho la tesis sobre los bosques. Oye, pues yo tengo 2.000 hectáreas, ven y arréglamelas. Y así aterricé en 2004 por segunda vez en Nicaragua, en un entorno maravilloso, precioso. Me volví a enamorar, unas montañas, la provincia de Madrid, con Z, entre el límite de Madrid con Z y las Segovias. Es como muy madrileño, es un suelo granítico, con pinos, robles y tal. Y me enamoré de un pueblecito que se llamaba San José de Guzmapa, y allí me encontré con este señor había muerto en los 90, pero que había dejado una huella. Y entonces, esto fue hace 19 años, ¿no? Y aquello me impactó, digo, pero este es el hombre sobre el que yo he querido escribir. Entonces empecé a indagar y ya en el 2012 o 2013 digo, yo tengo que escribir esta vida, porque me parece la historia de amor más conmovedora que he oído en mi vida. O sea, cómo una persona puede rescatar a 28.000 niños, sacarlos adelante. Hay una anécdota, y no voy a desvelar mucho, pero hay una anécdota que a mí me impresiona. En mitad de la guerra, este padre Fabreto pues, va con el jeep y le para el ejército sandinista, ¿no? Salga, tal, no sé qué, la metralleta. Ay, padre Fabreto, la habíamos confundido, se arrodilla, bendíganos. Bendice, cruza el Tapacalí y el río, sube la carretera y de repente otro control militar, alto, salga, dispare, tal, no sé qué, no sé cuánto, la contra. Que era el ejército opuesto a los sandinistas. Ay, perdón, padre Fabreto, lo sentimos mucho, usted bendíganos. El padre Fabreto lo bendice a los dos, continúa, se va ahí rezando un rosario, tal, con el coche, y oye cómo se matan entre ellos, ¿no? Entonces, a mí esa anécdota me impresiona mucho, porque a mí, personalmente, lo que me gustaría es ser una persona, no tanto que me digan padre Pablo, bendígame, pero para mí es una esperanza una persona que es capaz de tener algo que supere la violencia, ¿no? Que es una cosa tremendamente grande. Entonces, empecé a hacer la biografía y me pasé 10 años, cada 2 años iba con un hijo mío a estos pueblos y me iba a indagar y me iba a preguntar a gente y con mis hijos para compartir la aventura. Y entonces me fui dando cuenta que aquí en Nicaragua había habido 2 revoluciones, la revolución política y la revolución de la ternura. Entonces me pareció una cosa fascinante, porque Fidel Castro hace una revolución política que triunfa en el 59, creo recordar, en el 59, y al mismo tiempo se está fraguando como una revolución de la ternura, y entonces digo, voy a seguirle la pista a las 2 revoluciones, a la política y a una que es una historia de amor enraizada en Cristo, y cómo las 2 dan unos frutos. Y entonces luego me empecé a encontrar personajes verdaderamente interesantes, porque el padre Fabreto fue maravilloso, tal, y volví al año siguiente, venga, vamos a tomar un trago. Después de 4 veranos y muchos tragos, me dice, bueno, claro, que el padre Fabreto me ayudó cuando yo abandoné a mi mujer y mis hijos. ¿Cómo no? Yo es que me gustaban mucho las morenas, profe. En materia. Pero ¿cómo que te ibas de morena? Sí, no, yo las dejé y estaban en la calle, ya estaban hambritas, cabrón. Pero yo quería matar a esos pinches pendejos de no sé qué, ¿no? Entonces yo veía como la violencia se había apoderado de la gente y había roto las familias, y sin embargo había un hombre que era capaz de volver a pegar las cosas, ¿no? Y volver a unirlas, y que hay un momento, lo desvelo, ¿no? Este pinche, que era todo un coronel sandinista, ¿no? Que en un momento se encuentra con sus torturadores y les dice, os voy a matar, o sea, vosotros me habéis torturado. Esto es literal, esto ya después de la 4ª entrevista y la 4ª copa que ya me cuenta sus intimidades y tal. Alguno que otro también me dijo, esto hasta que no me muera no lo cuentes, entonces esperaba para contar cosas. ¿No? Respetaba la voluntad. Pero le pone la pistola en la sien y dice, yo le iba a disparar, y de repente me acordé del padre Fabreto, y con la mano en el gatillo dispuesto en disparar, le dije, te voy a dar lo que te mereces, cabrón. Te voy a dar el perdón de Dios. Y suelta la pistola. ¿Qué hombre genera una huella así en otro, donde en el momento de asesinar a una persona te conviertes y te pasan un montón de cosas? Entonces, a mí eso me ha parecido una historia de
de amor maravillosa, ¿no? Y entonces he querido ser muy cuidadoso por dos cosas, porque yo durante algunos años he sido el presidente de la Fundación Fabreso aquí en España, la fundamos a raíz de ese día que fundamos la fundación en Madrid. La fundación, todo esto en el 90, un chaval americano que se fue de voluntario nada más acabar la guerra, tenía que estar 3 meses, como estos universitarios que van a hacer prácticas y tal, y a los 3 meses amplió 6 meses, amplió 9 meses, amplió 1 año, amplió 2 años, y ya su padre llegó y dijo, bueno, ya te has divertido mucho en el patio trasero, ¿no? Vuelve a Chicago, que tenemos una empresa, ¿qué tal? Dice, mira papá, se murió el padre y yo ahora mismo pues cuido 14.000 niños, ¿no? Y el padre dijo, entonces no vas a volver. Pues no, le dijo a mi amigo Kevin, ¿no? El que me encontré en la boda. Y entonces el padre se volvió y montó una fundación en Chicago, eran familias ricas de Chicago, y con eso pues la fundación empezó a crecer, y en el 2005 mandaron una chica a España, nos hicimos muy amigos, montamos la fundación en España, luego se montó en Londres, y nosotros somos los hermanitos pobres, mandábamos a lo mejor proyectos que redactamos 50 o 60 mil euros, en Estados Unidos pues se mandaban 2 millones de dólares. Creo que teníamos ahí un amigo que se llamaba Bill Clinton, y comer al lado de él en la zona de Fabreto costaba 60.000 dólares, y alguien que los pagaba, ¿no? Eso es Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues ha sido muy bonito el continuar el legado de este hombre desde la fundación hasta que el 20 de febrero del 2022 nos echaron. Ahora mismo no puedo entrar. Nos expropiaron todo. Activos por valor de 7 millones de dólares, nos han quitado los colegios, nos han quitado los comedores, teníamos 400 personas empleadas, 200 voluntarios, todo eso ha sido desmantelado por el gobierno, y tristemente la semana pasada el gobierno ha secuestrado a sacerdotes que están desaparecidos ahora mismo. Entonces, bueno, pues yo creo que este libro humildemente llega en un momento. Ya se me han muerto todos los que tenía que guardar secreto de confesión, y entonces me he atrevido a publicarlo sabiendo que tenía un cierto riesgo, pero pues sabiendo que las personas en riesgo pues más o menos estaban de acuerdo, porque todo lo que cuento son testimonios de personas en forma novelada, y también porque entiendo que esto va más allá, pero quiero desmitificar una cosa, ¿no? Decía Gabriel García Márquez tiene un libro muy bonito, de las cartas del coronel, o el coronel que escriba, no recuerdo, que es los últimos días de Simón Bolívar. Y entonces tiene una frase que le dicen, pero vuelva usted y revolucionemos este país, ¿no? Y dice, no, mira, las revoluciones son como las olas, que cuando viene una siempre hay otra detrás, ¿no? Entonces yo he querido hacer un libro para acabar con las revoluciones. No puede haber más revoluciones. América Latina es un país de revoluciones. La primera, hay que decirlo todo, la generó un tío de Torreón Jimeno. Es una figura que quiero reivindicar, esto se aleja un poco, pero se llama Francisco Roldán. Este es un toxiriano que nació en 1460 y algo, que se embarcó en 1493 en el segundo viaje de Colón, y que la lió parda. Le nombraron alcalde, fue el primer alcalde del Nuevo Mundo, que fue del pueblo, fue el primer alcalde o regidor de las tierras españolas en el Nuevo Mundo, de la isla de la Española. Fue probablemente el primero en liarse con la esposa del cacique indio local y liar la parda con los indios. Fue el primero en conseguir que los indios se revolucionaran contra los españoles. Fue el primero en dividir a los españoles para que echaran a Colón. En fin, tenemos el honor y la gloria de haber tenido el primero de todo en el pueblo. Absoluto revolucionario, ligón, héroe del mestizaje, por llamarlo de algún modo. Y era de aquí, era del pueblo, ¿no? Entonces hay una calle, pero bueno, yo creo que habrá que hacer más que una calle, ¿no? Habrá que poner una estatua, y luego ya no sé si es como la cultura woke de Estados Unidos, de decir, y ahora la derribamos, no lo sé, pero hombre, un tipo así que ha empezado toda la historia de las revoluciones en América Latina y que es de Torreón Jimeno, bueno, digamos que a efectos menos personales me parece lo suficientemente atractivo como para
para llegar al país, para traer la historia del país de las revoluciones aquí a Nicaragua. Nicaragua ha tenido 18 o 19 revoluciones desde 1520, es decir, prácticamente solo ha tenido un presidente, con doña Violeta, 2 elegidos democráticamente y que no hayan sido depuestos por las armas, ¿no? En 2018, justo antes de mi última visita, fue muy gracioso, que ya en mi última visita me pusieron muchas pegas, tenían que hablar conmigo mirando para un lado, para otro, pues si no había espías, me hacían muchas preguntas. En un momento dado me paró la policía, iba con mi hijo, me sacan del taxi, las ametralletas, lo habitual. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Qué tal? No sé qué. Y el capitán, venga aquí conmigo, usted y yo vamos a hablar. Me sale el capitán lejos de todos los soldados. Pablo, sáqueme de Nicaragua, por favor. Esa es la circunstancia, ¿no? Entonces, en el 2018 los jóvenes se revolvieron contra Ortega, que contra todo pronóstico había vuelto al poder por la corrupción de los contrarios, en el fondo, ¿no? Los demócratas, aviso navegante, los demócratas tenemos que ser siempre los más honestos. Cuando el demócrata se prostituye, el no demócrata asienta su dictadura, ¿no? Entonces, la democracia es algo que hay que cuidar. Bueno, pues... Sí, en el 2018 los chavales dijeron, esto está muy mal, vamos a hacer huelga, vamos a parar, vamos a hacer tranques, vamos a salir en armas. Angelitos, pero ¿cómo os vais a lanzar en armas contra unos profesionales como son el ejército revolucionario sandinista? Los han machacado, y a partir de ahí ha venido toda la persecución de la Iglesia, porque es la única que a fecha de hoy en Nicaragua pues está denunciando los hechos y la corrupción, ¿no? Pero para mí lo triste no es la situación actual, que es muy triste, y que toda oración por Nicaragua y por los sacerdotes presos pues es bienvenida y bien agradecida, pero sobre todo es el método. Todos los nicaragüenses consideran que la revolución es el método para construir una patria mejor. Y las revoluciones son como las olas, que detrás de una y otra, ¿no? Entonces, hay que... ¿Cómo se pasa de un sistema revolucionario no reformista? Pues ojalá si alguien tiene el truco que lo diga, ¿no? Pero mi libro, por otro lado, es un alegato donde pretendo decir la revolución sandinista no valía la pena. No valía la pena la muerte de la gente, no valía la pena 300.000 muertos en una segunda guerra civil para acabar donde estábamos, con 300.000 muertos, que se fue pronto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra historia. Es un libro pacifista, es un libro como diciendo, mira, yo no tengo la solución, solo sé un camino, que es el camino de ser santo como el padre Fabreto, ¿no? Y eso es lo poco que puedo decir, ser bueno en lo pequeño, en la distancia corta. Me interesa mucho analizar personajes que eran tremendamente idealistas, ¿no? Hay 2 personajes, uno por el cual me dijeron en Nicaragua, como publiques esto nunca más volverás a entrar. Lo voy a publicar, que se llama Tomás Borge, que fue el ministro de Interior. Este hombre estuvo torturado y luego fue el director de las torturas durante 10 años a la gente, ¿no? Pues en el centro del Chipote, que es donde precisamente están los obispos secuestrados, en el centro de torturas de Managua. La Modelo no era centro de torturas, la Modelo era un sitio ya, para este hombre, para Borge, la tortura era necesaria para la conversión. Este es un tío que tenía todo su despacho lleno de crucifijos y era ateo, porque él decía que era necesario que el pueblo sufriera lo mismo que él para que se convirtiera, pero no por una conversión de amor y misericordia, sino por el terror de volver a pasar por la experiencia de sufrimiento y dolor. Entonces, el que ya había sufrido lo suficiente en el Chipote, se le enviaba a la Modelo. Entonces, era un centro de torturas que a su vez era el mismo centro de torturas que utilizaban los somoras, es decir, y que ahora, por tercera vez en la historia del país, se está utilizando para continuar torturando a la gente, ¿no? Entonces, ese círculo hay que romperlo, pero no lo puedes romper con más violencia, aunque de vez en cuando entran ganas de que alguien le tire un zambombazo a la casa del dictador, pero tiene
que haber otro camino, ¿no? Entonces, y lo único que sé es que ese camino pues tiene que ser de fidelidad al amor, a la belleza. Entonces estos dos personajes son dos personajes, Tomás Borges y Oliver North. No sé si les suena. Oliver North es un tipo que monta una cosa que se llama el Iran Gate, que en plena guerra entre Estados Unidos e Irán le vende armas a Irán para financiar a la contra sin que el Congreso se dé cuenta. Ahora mismo Oliver North sigue vivo y es conocido porque es el patrocinador y director de una marca de videojuegos comerciales que se llama Game of War o War Games o algo así, ¿no? Ese es un juego que tenemos además en casa, ¿no? Entonces, también es un alegato en contra del idealismo. O sea, el idealismo que se salta a lo pequeño, que si es que las cosas importantes nos las jugamos en la caridad próxima, no en el gran ideal, ¿no? Porque en nombre del gran ideal, esta gente, los estadounidenses mandaron a la contra, a luchar contra Ortega, sabiendas de que no podía ganar. Le decían, oye, lo que no podemos es... Los estadounidenses perdieron muchos marines en las dos guerras anteriores contra Sandino que perdieron. Pero mira, ya está bien. Nicaragua no vale sangre estadounidense, vale sangre local. Y al mismo tiempo, Tomás Borges dijo, la sangre de nuestros jóvenes es una ofrenda a la patria, o sea que vamos a mandarlos a morir, ¿no? Entonces, se mataron entre ellos 300.000 personas. Y todo por dos personas que en el fondo, si les hubieras cambiado los ideales, hubieran encajado una en el perfil del otro, ¿no? Entonces, no sé cómo se cambia el mundo, pero sé que se cambia desde la distancia corta, desde el cariño, desde el gran ideal es un marco, pero el afecto, la entrega que tienes delante, la ternura, es lo único que funciona. Ojalá alguien me sepa decir cómo se lleva esto a la política, la ternura, todavía no lo he descubierto, pero eso son como las intuiciones, ¿no? Entonces, y ya me callo, pero para mí este ha sido como el libro de mi vida, en el sentido de que en el 91 yo siento una intuición de tengo que inventar un personaje, en el 2004 lo conozco, en el 2012 digo, no puede ser que la gente no conozca esta historia. Entonces desde el 2012 hasta el 2018, todos los veranos, pico y pala con algún hijo mío. Ahora me merezco que mis hijas se hayan ido a México, a Benín y a no sé cuántos otros se me hayan dejado solo. Me pasa por abrirle el mundo, luego vuelan, no les dejéis salir de Torre Don Jimeno. Están muy bien en casa, no tienen por qué ver más mundo, hemos hecho mucho de menos, pero me iba con ellos y ya en la pandemia pues lo escribo de un tirón, se acabó la pandemia, acabé lo último que podía escribir y luego pues recé mucho y digo, señor, yo no quiero hacer daño a nadie con el libro. Lo tuve 3 años en remojo hasta que pues, se fue muriendo gente. Y siempre dice, papá, eres un crápula, tío, te alegras cuando muere la gente en Nicaragua. No, exactamente, no me alegro. Y ya con las últimas circunstancias, cuando nos llegaron y nos echaron en Nicaragua a toda la fundación, se quedaron con nuestros colegios, con los comedores. Estábamos dando de comer a 38.000 niños. Estos niños han quedado sin comidas, sin colegios. Las casas de voluntarios en las que yo iba con mi familia ahora son cuarteles del ejército, ¿no? Y entonces, y al último, digo, bueno, o sea, las personas que podían estar en peligro, pues al último lo han detenido la semana pasada en relación con el libro, porque es un sacerdote. Lo que yo espero que esta obra se difunda, se conozca y ayude a las personas de Latinoamérica, y ahora pasamos un poco a nuestra relación, a darse cuenta que la revolución no es el camino, que el camino es la ternura, es el próximo, es lo cercano, yo siempre le digo a mi hijo que estudia políticas, digo, Pedro, tú tienes que empezar, si te gusta la política, tienes que empezar siendo alcalde de un pueblo pequeño, porque ser alcalde de un pueblo pequeño, te conoces a los vecinos de un pueblo pequeño además, ¿no? Yo trabajo mucho en la Sierra Norte de Madrid, alcaldes de esos de pueblos de 60 personas, donde el alcalde prácticamente todos los días va casa por casa para ver que todas las personas mayores no se han muerto.
¿no? Entonces, para mí eso es lo que quiero contar, ¿no? Que tiene que haber una proximidad, o sea, que el cariño tiene que estar por encima de las ideas. Y eso es humildemente lo que he querido hacer. Ahora mi segundo paso es conseguir, que no tengo ni idea cómo se hace, y si alguien lo sabe, por favor que me ayude. Quiero conseguir que el padre Fabretto sea beatificado y llevado a los altares. Me he ido a Italia a hablar con la familia. Hay una organización de beatificación en marcha en Nicaragua. Lo que pasa es que el obispo que la llevaba está encarcelado desde hace 400 días. Don Monseñor Rolando era el que llevaba la causa de beatificación y está en la cárcel. Y entonces pues la quiero traer a Italia y, en fin, conseguir que Nicaragua tenga un santo en el que mirarse. En fin, la siguiente aventura. Y ahí está. Y a nosotros los de Torredonjimeno, ¿qué? ¿No? Pues yo también quería como decir que cuando pienso, por ejemplo, en países como Cuba, ¿no? De cada 5 años de historia que tiene Cuba, 4 era España, ¿no? Es decir, solo llevamos 120 años separados y hemos pasado 400 juntos, ¿no? Entonces, de algún modo, yo quiero reivindicar el conocimiento de América Latina, porque hemos sido hermanos, seguimos siendo hermanos, tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Es decir, si no dais a vuestros hijos los perderéis, ya lo sabéis. Pero sí, esa proximidad, ese conocer la historia de nuestros ancestros comunes, el volver a tener lazos. Está buscando, no existe ningún Torredonjimeno en América, que existe algún Jaén que otro, ¿no? Pero sí que es bonito como recuperar esa y estar orgulloso de esa parte de historia española, una sombra que otra, pero con muchas luces nos ha hecho hermanos, ¿no? Porque eso fue mi primera impresión, de que si estos tíos son como yo, son del pueblo. Y por eso me enamoré. Bueno, y hasta ahí puedo llegar. No. Yo lo que abriría ahora sería un turno de palabras, pero para ayudar un poquito. Ha comentado don Pablo pues el asunto de la iglesia perseguida en Nicaragua, y es que resulta que estos países no los conocemos como se decía al principio, pero sí que salen en la tele y salen siempre para cosas de este tipo, ¿no? Cosas negativas. En efecto, el obispo de Managua, creo que es de Managua, Rolando Álvarez, de Estelí. Don Rolando es de Estelí. De Estelí. Lo que pasa es que ahora también han pillado otro obispo. Hay dos en la cárcel. Hay dos. Están en la cárcel y bueno, y con una condena que ya se han echado de un montón de años, ya han quitado incluso los derechos de ciudadanos. Le han hecho apátrida. Le han hecho apátrida de la noche a la mañana. Y estas cosas, claro, es que no se saben. Y si no se saben, como bien has dicho tú, pues claro, ¿qué presión, aunque fuese retórica, pero qué presión cabe hacer desde lo que llamamos primer mundo, ¿no? O desde otro tipo de instancias internacionales? Porque es que esta gente se ha salido hasta de la Convención de Países Panamericanos, tengo entendido, ¿no? Yo creo que, a ver, voy a ser un poco bruto, pero yo creo que Nicaragua lo que necesita es un exorcismo. La que manda allí es la mujer de Ortega, que es bruja, pero que hace brujería. Hace brujería, vudú y es una mujer bruja de las malas, o sea, bruja de cuando los cuentos las brujas eran las malas, pues la jefa la y ahora los cuentos las brujas son es un país por el que ha corrido tanta sangre que hay algo malo ahí que todavía se aferra al poder. Entonces, pues yo una cosa que estoy organizando en Madrid son velas de oración, ¿no? Porque si ahora nadie aquí empezado a mandar memes pidiendo pues empezar el rosario, a veces que es pues una pequeña oración por los sacerdotes presos ahora mismo encarcelados, pero yo creo que yo soy muy creyente, yo creo que la oración hace milagros, lo que se necesita es mucha oración y luego la presión llegará, pero se necesita, creo yo, mucha gracia del Espíritu Santo para desexorcizar. Esta señora
Este dictador confiesa unos asesinatos, y no es que los diga yo que los asesinados, que yo copio sus declaraciones en Playboy. Es un sitio interesante para contar cómo ha asesinado a alguien. De la revista Playboy del 86. Y entonces hay mucha facilidad para justificar la muerte, ¿no? Con estas revoluciones. Y entonces este hombre además viola a su hija. Y entonces la hijastra le dice a su madre: mamá, papá me ha violado. La hija se llama Zoila América y vive en Costa Rica. Y la madre le dice al padre: ¿has violado? Y dice: sí. Dice: pues vamos a hacer una cosa, tú me haces vicepresidenta del país y yo digo que la niña miente. Y así hay un matrimonio que es presidente y vicepresidenta. Eso es real. Eso es real, o sea, Rosario Murillo, que es la mujer, la vicepresidenta del país, figura, por cierto, que no está reconocida en la Constitución. Esto va de nuevo. Entonces, por eso digo que lo que el país necesita es un exorcismo de penales. Una lluvia de una tormenta, que alguien bendiga un chaparrón y que llueva agua bendita, porque no. Pero bueno. Vaya situación la del país. Esa situación que tiene Nicaragua. Es tremenda, porque hay otros países, por ejemplo, como Cuba, donde en Cuba no ha habido tanta muerte. Hubo una revolución que triunfó y luego hubo el Che Guevara, que uno de los revolucionarios cubanos era amigo de algunos sacerdotes, y le comentaba que dice: el susto que se van a dar cuando muestre mi cara. Y efectivamente, ¿no? Bueno, la iglesia se ha acabado, todo el mundo fuera, tal, no sé qué, pero no fue un baño de sangre. En Venezuela hay una dictadura creciente, pero todavía hay una democracia que resiste y la iglesia no se toca. Pero donde hay una absoluta persecución total contra la iglesia es en Nicaragua. Es el lugar donde se ceba el mal con la iglesia. No sé por qué comentar esto, se me va mucho el carro. Gracias a eso lo he escrito antes de que dan eso normal. Pero bueno, es como el epicentro del mal. Para ver la magnitud, yo creo que los 300.000 que habla de muertes, que ya en sí, sin decir otro dato, es más que cesado, pero de un total de población de 6 millones aproximadamente de habitantes, o sea, que es una bestialidad. Entiendo que todos jóvenes, o sea, todos los que realmente... Los jóvenes eran, o te unías a un bando o te unías a otro. Entonces el padre Fabreto lo que consiguió es decir: no, mis jóvenes son estudiantes y están exentos. Entonces él consiguió, este era un hombre muy hábil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un momento que en los años 50 el 20% de la población que la atendía infantil murió por enfermedades de falta de alimentación. Entonces decía: bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que llevar medicina a esta gente, ¿no? Entonces dijo: necesito hacer un camino. Entonces empezó a picar él el camino, tal, no sé qué. Dijo: esto hay que hacerlo más rápido, tengo que conseguir un bulldozer. Entonces fue a ver a Somoza y dijo: quiero un bulldozer. ¿Quién lo va a conducir? Yo, claro. Y entonces justo era el momento de la apertura de Kennedy en los años 60, porque tener un brazo amigo en América Latina, y entonces Kennedy le regaló un bulldozer al padre Fabreto, con el que empezó a abrir caminos, y cuenta la anécdota de que abría caminos y decía: padre, ¿qué se ha pasado? Digo: ¿cómo que me pasa? Dice: que lleva usted ya 4 kilómetros en Honduras. Decía: ¿pero no queréis caminos aquí? Dice: sí, pues ya está. Sí. Se iba abriendo caminos para que llegara la medicina. Entonces hizo una cosa muy bonita, que fue hablar con una comunidad indígena, una gente muy acogedora, de mucha fe y que felizmente había vivido aislada, y les dijo: mira, vamos a hacer la ciudad de los niños en vuestra aldea. Y los indígenas dijeron: ¿qué es una ciudad? ¿No? Y dice: no os preocupéis, vais a un sitio donde vais a tener hasta un cine. Ah, pues vale. Y entonces empezó a construir un pueblo, que es hoy en día San José de Cuzmapa, que es este pueblo tan bonito que me enamoré. Lo construyó para que los indios acogieran a los huérfanos. Entonces han pasado miles de huérfanos que han sido criados por las madres indígenas. Entonces fue una cosa preciosa. Es como si de repente, no sé cómo decir, en Torredonjimeno nos convertimos en los custodios de los huérfanos de Marruecos. Y aquí se crían 10.000 niños marroquíes cuidados por la comunidad de Torredonjimeno. O sea,
fuerte, ¿no? O sea, es una magnitud de acogimiento brutal, pero era gente que pasaba hambre, ¿no? Entonces el problema de este sacerdote era que los niños comieran al menos una vez al día. Entonces tienen una fe tremenda y empiezan a aparecer milagros, es decir, padre, no tenemos comida, ¿no? Y dice, aparte de la gasolinera, vamos a echar gasolina. Dice, padre, no tenemos dinero. Dice, bueno, tú echa gasolina. Y en eso aparece un arrocero y dice, hombre, padre Fabreto, ¿qué le dices? La gasolina mía, ya me cuenta. Y dice, ¿a dónde va? Digo, pues a buscar arroz. Entonces, los sacos al padre Fabreto. Wow. Y hay comida para otra semana, ¿no? Y una tras otra, y tras otra, y tras otra. Entonces, yo ahí saqué la firme convicción de que al Señor le gustan los niños y de que está especialmente próximo a aquellos que cuidan a la infancia. O sea, que Dios no se olvida de los más chiquitines. Y pues es un espectáculo porque como no lo hace este hombre, sino que lo hace con una fuerza especial. Era un hombre que tenía una relación de apariciones con la Virgen María, ¿no? Y lo dejo, pues hacía lo que hacía porque se ponía en conexión con los de arriba. Entonces, no, aparca ahí que te va a llegar un sobre con 10.000 euros. Ah, toma. ¿No? Pues no sé por qué contaba esto. de los caminos o de... No hablábamos de eso, del que está cerca de los jóvenes. Sí, y claro que este hombre, su primero, hasta 1979, que es cuidar a la infancia, porque los niños se mueren literalmente de enfermedades y abrir caminos y hacer un pueblo para que es una obra increíble. Crear un pueblo, ahora mismo ese pueblo tiene 5.000 personas. Crear un pueblo donde no había nada, crea un pueblo con 5.000 personas donde se han criado 30.000 niños. Dificultades, ¿no? Y además todos criados en el amor. Y todos, unas personas que dicen, yo era un pinta, y además he conseguido mucho de esto. Madre, sí, pero cuéntame tú cómo eras. Bueno, yo la verdad, me acuerdo el día que robé el generador de luz del pueblo para venderlo. Eso me interesa. Dice, lo que pasa es que lo robé con 4 amigos de Managua y tal, pero cuando nos dimos cuenta, lo habíamos arrastrado 100 metros, pero que pesaba 400 kilos, pues tuvimos que esconderlo en el pajar. Digo, vaya inútil eso. No un generador y no se lo voy a llevar porque pesa mucho. Pero eran unos pintas, o sea, había chavales pues que alguno había matado a otro, ¿no? Y bueno, pues todos esos se enderezaban. Pero claro, cuando llega la revolución, decía, estos niños ahora, cuando llega Somoza, dice, vengan conmigo, que ustedes tienen que ir a cazar guerrilleros, pero cuando gana la guerrilla dice, ahora venís conmigo que vamos a matar contras. Entonces, por un lado él había sacado un tractor a Somoza de Kederi, por otro lado le consigue sacar a Ortega, un dictador, que todos sus niños lleven un cartel especial diciendo, soy estudiante. Por lo cual decía, además estudiáis. Susto o muerte, ¿no? Pues, estudio o guerra. Y entonces empieza a salvar a muchos chavales, precisamente tiene un encuentro con Ortega, tal, en otra gasolinera de esta vez, y dice, hombre, padre Fabreto, que nada más tenía de conocerle, tal, soy un admirador de su obra. Pues ya que lo dice, me vendría un coche nuevo. Y se queda mirando y dice, pues se queda usted en la furgoneta presidencial. Y se va, ¿no? Y de repente el padre Fabreto dice, presidente, ¿de qué? Se quedó con la furgoneta de Ortega. ¿No? Entonces, esas cosas de ser armas del Señor, que dices, bueno, con mucho descaro, pero pues, ir Pablo, construyendo. Perdona, me gustaría hacerte 2 preguntas. Una sencilla, creo, si la sabes. Tengo noticias de que a Monseñor Rolando Álvarez el régimen le ofreció exiliarse y él se ha negado y ha preferido seguir en la cárcel porque él dice, ¿eso es cierto? Sí. ¿Tienes constancia de eso? Sí. Y la otra, que después de todo lo que has contado, pues no sé si estar un poco en desacuerdo contigo en que sí hay una revolución que puede triunfar, que es la que acaba de decir, la revolución del amor, que es lo que hizo con la pistola en la sien. ¿Eso podría ser la única forma de cambiar todo esto? Pregunto, porque es que lo que has contado creo que nos tiene que interpelar a todos para dejarnos pensando mucho en nosotros mismos, cuando en el día a día, con el que tenemos cerca,
podemos tener sentimientos de ese tipo en pequeñito, pues a lo mejor que eso se pueda expandir de alguna manera paso a paso, que es lo que creo que he entendido de tu... A cada uno una novela, bueno, que tiene que dice una cosa, y dijo, yo me quedo con esto para mi vida, etcétera, ¿no? Yo lo que sé es que este es un hombre que a base de entrega y de oración cambió la vida de miles de personas, que salvó la vida a los chavales, y a mí me encantaría tener la llave política de los asuntos, y me duele Nicaragua, me duele profundamente que secuestren a un amigo mío hace 7 días, ¿no? Pero si algo aprendo es pues, que es un testimonio vivo de un tío que vivía tan en el corazón del Señor que las cosas salían bien. Entonces, o todo lo que me han contado es mentira, y entonces ya he descubierto dónde viene el realismo mágico latinoamericano, pues si es verdad, pues hay un camino en el cual conoces el camino, pero no es el GPS donde llegas al punto de salida, ¿sabes? Porque es como, un ejemplo que me parece muy bonito es el del marino en la niebla, ¿no? Cuando estás en una bahía y a mí me pasó, voy a contar esta historia. He tenido una experiencia de conversión muy importante en mi vida, de conversión ecológica, es el día que me perdí en el Amazonas. Me pidieron ayuda para ir a unas misiones y para estar en algunos sitios y organizar proyectos de desarrollo con misioneros y tal. Y entonces, estando un día a unos 100 kilómetros de Manaos, en la selva amazónica, visitando comunidades en una canoa, pues nos cruzamos con unos narcos y nos tuvimos que esconder. Pero empezó a llover. Entonces pusimos la capota, pero la barca entraba mucha agua y aquello se hundía, y yo veo al barquero que empieza a llorar. Me digo, no, tú no, cabrón. Y dice, es que no sé dónde estoy. Y yo, yo estaba desde el Amazonas, pues primero a la derecha, según la izquierda. Y dice, no, nunca he estado por aquí, pero necesitaba el dinero para comer, tal. Digo, no, pues vamos a la orilla. No, en orilla no, en orilla podrido come. Pues vamos donde los árboles, no, en los árboles jaguar cae y come. No, pues nos quedamos aquí, no, aquí barca se hunde, anaconda come. Y entonces, además, pues había que ir con la linterna, por la noche ya se fueron los narcos aquellos, había que ir con la linterna, porque si te dabas con una rama, porque el Amazonas sube y baja, no lo ves moverse, pero cuando se inunda el Amazonas, la superficie inundada, es decir, la playa inundada de selva es equivalente a todo Gran Bretaña en superficie, es decir, que tienes un montón de bosque que tienes que ir en canoa por él, ¿no? Entonces, si tienes un árbol y te pincha la barca, pues te vas por abajo. Entonces, había que ir tocando fondo y tal. Ya terminó la anécdota, y llegamos a una cabaña indígena, nos dijeron, pues mira, tercera fuente a la izquierda, tal, no sé qué. Y llegamos a un sitio, una cabaña, estaba muy mugrienta, había una hamaca, y digo, ¿y esto no lo limpiáis? Y me dice, sí, lo acabamos de limpiar, y sacaron una bicha de 1,5 metros, todas muertas. No, con esta limpieza, después de vale, fantástico. Pero había que ir, y perdón por la anécdota personal, pero había que ir fondeando, y tú no veías más allá de lo que había 10 metros o 20. Había un cielo estrellado, maravilloso, pero no sabía que era nada. Entonces la vida muchas veces es así, tú puedes palpar lo que tienes delante, pero no puedes inventarte el camino, lo tienes que recorrer. Hay veces en la vida que el camino no está claro, que lo único que puedes es dar un pasito, como el que va en la canoa y dices, pues venga, rema, que aquí hay fondo, y es lo que podemos hacer, ¿no? Y a mí ese me parece además que es el método cristiano. No nos han dicho, mira, cuando esto funcione así, o sea, que es un poco el problema del análisis marxista del cristianismo. Es decir, el cristianismo está muy bien, es una meta y vamos a llegar a través del análisis marxista. No, la vida se resuelve en el afecto que pones en cada momento. Y ese es el camino. Eso es una mandaloriana. Pero ese es el camino. Entonces, ojalá pudiera decir en la salida a Nicaragua es esta y esta, ¿no? Más allá de pedir oración.
alguien sobrevuele con agua bendita el país. Yo iba a preguntar también una cosa. La mayor parte de los países americanos, de herencia española, claro, son católicos, una gran parte, pero sí que es cierto también que a lo largo de estos últimos años han llegado iglesias evangélicas, pentecostalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Nicaragua esto quizá no haya ni llegado, ¿verdad? Porque con la situación en la que ha estado siempre. Nosotros tendemos a percibir a los hermanos evangélicos como competencia. Y es más complejo que eso. De hecho, en 1954, el gobierno de Guatemala empieza todo un cambio social, entonces, oye, pues tenemos que conseguir expropiar las bananeras de Estados Unidos para dárselo a los pobres y tal. Entonces el presidente de Guatemala dice, vamos a copiar la Constitución de Estados Unidos para que nuestro pueblo sea tan libre como el de Estados Unidos. La compañía bananera estadounidense, la Standard Fruit Company, y la CIA dicen, a ver, si estos tíos son como nosotros, ¿de dónde sacamos el desayuno? Pues, por Dios, estos no pueden tener democracia. Y entonces Polo Arbenz, que es el presidente, le organizan un golpe de Estado y le acusan de comunista, y es el primer golpe de Estado anticomunista en Guatemala, lo organiza la CIA desde Nicaragua. Entonces desde Nicaragua van los 60 soldados guatemaltecos, les pegan una paliza y entonces dice la CIA, bueno, vamos a ver, ya que esto no funciona, o se rinden o mando la aviación. Primer golpe de Estado. Y entonces el primer movimiento guerrillero que yo he contabilizado en Centroamérica lo organiza un obispo anticomunista, es decir, con el Cristo y la metralleta lucharemos por la libertad contra los comunistas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque dicen que jamás lo creó Israel, ¿no? O sea, que a ver a quién. Entonces yo entiendo que mucha gente en Guatemala dice, ¿y esto eran los católicos? Entonces la iglesia en Latinoamérica, la iglesia católica es una iglesia que está, por un lado, digo que para hacer patrona de la aviación a la hija de Somoza había que estar muy cerca del poder, ¿no? Era una institución que, si bien tenía una serie de obras de misericordia de buena gente, pues también era una institución todo lo contrario a ser perseguida, ¿no? O sea, con Guatemala, que sí está un poco perseguida y que aquella jugada del obispo le permitió crear una universidad católica, dicho así a lo bruto, pero era una iglesia que era muy moralista, ¿no? Era como la guardiana de las costumbres, la guardiana del orden. ¿Y qué le pasa a los evangélicos? Que los evangélicos generan una compañía. ¿Y tú en la vida qué necesitas? ¿Alguien que te acompañe o alguien que te diga que no puedes hacer cosas? Tú en la vida lo que necesitas es una presencia de un amigo, de una comunidad, de una compañía. Estoy hablando solo de las cosas buenas, pero no me parece el momento de hablar de otras, ¿no? Pero yo cuando voy a Guatemala y no me atrevo a salir de las casas de mis amigos, es peligroso porque me voy con los evangélicos allí, todos me abrazan y estoy con la comunidad, ¿no? Entonces, la realidad entre evangélicos y católicos es una convivencia muy próxima. Y especialmente en Nicaragua, donde la asociación de antiguos fabrecinos puede ser el 70% católica y el 30% evangélica, ¿no? Entonces, ahora mismo la Iglesia Católica está aprendiendo mucho de los hermanos evangélicos, está aprendiendo a hacer comunidad. En la última misa, sí, o lo que sea, celebración que estuvo evangélica, decía, y ahora viene el Consejo de Ancianos, y todos eran más jóvenes que yo. No, tiene una flexibilidad, una capacidad de acompañar, de ser. Luego tienen sus limitaciones, ¿no? Pero tiene una capacidad de crear comunidad que no estaba presente en la Iglesia Católica. Y la gente dice, pues sí, yo lo que necesito es que alguien me acompañe en la vida. Entonces, para mí el problema de la Iglesia es saber acompañar con un mensaje de amor y una compañía real y efectiva a las personas. Entonces, al final converges, ¿no? No me gusta mucho la visión de decir esto era católico y ahora se ha convertido en otra cosa. A ver, hay mucho
América Latina porque los embarazos infantiles además no eran de su mujer, o sea, eran infantas embarazadas de vaya predicador, Dios santo. Pero que más allá de todos los excesos, lo que uno necesita es ser acompañado en la vida en una comunidad de amor. Entonces, el que hace eso bien, pues se lleva el gato al agua, ¿no? Por eso no veo una... competencia. Sí la veo porque soy católico y bueno, muy católico, como dicen los franceses, me dicen yo soy trecato, ¿no? Pero soy de la vieja guardia, ¿no? Pero en América Latina tú a lo que estás es a quien te acompaña en la vida. O sea, ya es suficientemente duro vivir, salir adelante. ¿Alguien más se anima? ¿Una pregunta más? Pablo, una última pregunta. Me he quedado pensando, esto es para pensar mucho después y luego leer el libro, que hay algo que no ha funcionado bien en todo esto, porque si las primeras revoluciones han estado promovidas por potencias, veamos Estados Unidos y Canadá, que les interesaba tener en su desayuno, véase eso, tener riqueza y le interesaba tener ese pueblo sometido o inculto, sin democracia, para esto. No querían tener la Constitución, lo que has dicho. Hay otra cosa que creo que es un dato, corrígeme si no es cierto, que en Estados Unidos y Canadá aproximadamente entre población mestiza y oriundo de allí hay un 5% de ese orden, y en el resto de Hispanoamérica es justo lo contrario. Hay originarios de allí o mestizos en torno al 95% y el otro 5% son de fuera. ¿Qué hemos hecho mal en todo esto? Porque unos se cargaron a los que había allí y los pusieron en reserva. Nosotros nos mezclamos con ellos y les mantuvimos su costumbre y las universidades interesantes. La honrosa transacción cultural que tuvo Francisco Roldán con la esposa del cacique. No hemos hecho ascos a nadie. No hemos hecho las cosas bien. No, o sea que no hemos discriminado a nadie femenino por su color. No. Y eso da un mestizaje. De todos modos, yo creo que el problema de América, a ver, esto es más una teoría aparte, pero ¿qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal? Estados Unidos es un país que se construye, y alguien puede no estar de acuerdo con mi teoría, pero Estados Unidos es un país que se construye sobre un espacio donde apenas hay indios. ¿Por qué no hay indios? Porque hace frío. Es decir, las grandes poblaciones indígenas estaban en Mesoamérica, en el mundo azteca, en el mundo inca. Hay muy poca población indígena en Brasil, porque es un hábitat muy invivible. Hay grandes poblaciones en el altiplano peruano, había el reino Chicha en Colombia, y luego los incas y los aztecas, porque había una alimentación, y sobre todo los aztecas del Salvador, que tenían las colinas fértiles, ¿no? El Salvador y Belice están a 300 kilómetros, no tienen 350 habitantes por kilómetro cuadrado y por 8. Eso te dice dónde se podía comer y dónde no. Entonces en Estados Unidos no había comida. Como la canción esta de Celia Cruz de no hay cama para tanta gente. No había. En cuanto llegas a Carolina, de Carolina al norte, ya son los inviernos muy largos, el tiempo de cultivo es muy bajo. Entonces cuando llegan los ingleses y se empiezan con, creo que era el jefe de Sacasquenau o algo así, era de la familia de Pocahontas, ¿no? que es una historia verídica. John Smith dice, aquí no hay indios que puedan trabajar para nosotros. Entonces el español hace una cosa bien, que es juntarse, pero hay una cosa que no hace bien, que es no trabajar. El español no fue a trabajar a América, el español fue a ser el hidalgo que no podía ser en España. Entonces recibió la encomienda, es decir, yo transmito la fe a estos indígenas, pero trabajan para mí. Yo les doy la fe y ellos me dan su vida. Es un trato un poco injusto, ¿no? Sobre todo llevado a extremos como la mica en Bolivia y tal, donde había que los niños estaban sacando plata. Entonces hay una relación de poder muy potente entre el español, no el mestizo, pero
además eso se ve acentuado en la Revolución Liberal de 1830 en todos estos países, donde la burguesía independentista percibe que los indígenas son un atraso. De hecho, los indígenas de Colombia son los únicos que luchan a favor del rey de España en la lucha contra Bolívar, ¿no? Es decir, pero ¿y estos indígenas por qué están con los españoles? Es que como ven los criollos que son muy liberales, nos lo quitan todo para dárselo a las fuerzas productivas, ¿no? De hecho, las reducciones de los territorios indígenas en gran medida se pierden. El rey Felipe II concede enormes cédulas de territorios a las poblaciones indígenas para que se desarrollen y, bueno, pues tienen que pagar un tributo, etcétera, pero les deja más o menos en paz cuando no son indios manumitados. Pero la revolución del 36, la de 1836, les deja temblando. Entonces, ¿qué es lo que ha habido en América Latina? Ha habido una élite que ha vivido del trabajo de una mano de obra muy grande. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos no hay indios explotables. Las únicas poblaciones indias eran los apaches, Jerónimo, que por cierto era católico, y toda la población de apaches hasta California, que habían sido convertidos por Fray Junípero Serra y las misiones. Bueno, el legado de España en Estados Unidos es espectacular y no lo conoce ni Blas. Por decir lo poco que conocemos nuestro legado histórico y lo poco que lo defendemos, ¿no? Aunque Roldán haya sido un tipo, pues hombre, merece una estatuilla, pero solo por recordarnos que un día salimos de aquí y hicimos cosas grandes, ¿no? Entonces en Estados Unidos es la madre de la democracia. ¿Por qué? Porque todos los que hay en el país, el igualitarismo de las colonias y de las personas que vivían en 1775 o 76, que es el inicio de la Revolución de Washington y tal, lo que hace es un grupo de gentes iguales. Es verdad que según van avanzando al oeste, los indios sobran, ¿no? Pero los indios tenían más abundancia en el oeste, y esos entran de lleno en conflicto con la revolución industrial y con el ansia de expansión, y son eliminados. Hay una anécdota curiosa que México es un desastre porque hay una oligocracia que llega al poder siempre a base de guerras, y no hay crecimiento económico, no hay patentes, no hay estabilidad democrática, y México es un hervidero de revoluciones. Y entonces cuando llega a Estados Unidos se queda con Texas, se queda con California y llega al río Bravo, y de repente dice de Estados Unidos: pero ¿cómo nos vamos a quedar con México? O sea, por Dios, esto es un berenjenal. Aquí todos los que viven son mestizos, perdemos nuestra esencia White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Entonces los Estados Unidos no se quedaron con México porque había demasiado latino en México, y decir, esto nos pervierte, ¿no? Entonces se quedaron y hicieron esa transformación. Pero Estados Unidos es un país que ha sabido ser democrático y por eso ha tenido mucho poder. Pero el problema de América Latina, y yo intento esa la hipótesis que también explico en el libro, Sandino es un tipo que inventa la palabra yankee, ¿no? Estos extranjeros, yankees, go home, y además inventa la palabra Latinoamérica, porque dicen, es que los estadounidenses, dicen, I am American. No, tú eres estadounidense, tú no eres americano, tú eres estadounidense. Americano es un tío de la Patagonia, un tío de Alaska, un tío de Canadá y un tío de México. Pero los estadounidenses se han apropiado del concepto de América. Y una cosa se llama la doctrina Monroe, en 1870, que dice América para los americanos, España, Inglaterra y Francia fuera. Pero lo que esconde detrás de la doctrina Monroe es que los americanos que tienen que liderar América son los estadounidenses, que son los juntos. ¿Por qué? Porque la tradición democrática obviamente genera un país estable, ¿no? Un país estable dentro, que luego hace barbaridades fuera. Pero para mí el problema es como la hambruna en Nicaragua. ¿Cuál era el problema? Un tío que venía con una bacteria, o que la gente pasaba tanta hambre que con lo mínimo se enfermaba. O sea, yo creo que lo que tú tienes que cuidar en tu país es la debilidad intrínseca. Entonces es muy fácil siempre culpar a Estados Unidos. Es que los intereses, hay el canal del Coffee Gold, del Gran Lago del Sur, siempre Estados Unidos quiso abrir dos pasos de Panamá, y por eso consiguió que los panameños se revolucionaran contra los colombianos, se independizaran. Panamá no era Centroamérica, Panamá era Colombia, hasta que, animados por los estadounidenses, se independizan y el Estados Unidos tiene su canal. Quizá vamos a hacer un
hasta el lago y luego y ahora lo quiere rehacer Ortega con los chinos y bueno, seguramente no les va a salir, no sé. Y entonces dicen, vamos a quedarnos con esto. La identidad de mucha gente, y esto pasa mucho en la cultura de hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que se identifica como víctima de otro, ¿no? Lo estamos viendo en política, en el nacionalismo catalán. España nos roba. En las políticas, por ejemplo, de transexualidad. O sea, hay un 0,01% de la población que tiene un problema de una identidad de genitales que no está clara, etcétera, que tiene una disforia de género. Pues hemos pasado de 9 casos a 1.676 al año, ¿no? Entonces, es que yo soy víctima de un sistema que no me reconoce lo que soy. Ese victimismo, que lo tenemos arraigado en la política, en cualquier cosa que uno quiere sacar adelante, es un victimismo que también alimenta las revoluciones nicaragüenses. El malo es Estados Unidos, que se quiere quedar con un canal. Si tú estás sano, los virus no entran. Entonces tú lo que tienes es que preocuparte de tu salud democrática. Soy una democracia que funciona, tengo una división de poderes, tengo claro cuál es el rol del Estado, tengo una población sólida, formada sólidamente, tengo una población educada, tengo una población que tiene acceso a salud, tengo una población madura. Entonces, que venga Putin y me diga, me voy a quedar con todo Don Jimeno. Y diga, tú y cuántos más como tú, ¿no? Entonces, es muy fácil echarle la culpa al enemigo extranjero, pero lo importante en salud no es que no te... A ver, luego tienes el COVID, pues que tenemos que llevar toda mascarilla, etcétera, pero lo importante en tu salud es tener tus defensas. Es que tu sociedad sea una sociedad estable, madura, de gente formada. Entonces, cuando de repente te aparece un tío, cuando tú quieres quedarte con algo de otro, divide y vencerás. Te encuentras una población pobre, te encuentras una población que le puedes prometer algo a cambio de... La técnica de Estados Unidos era, me alío con estos para que estos... Ya estoy hasta las narices de perder marines, ¿eh? Yo te formo, de hecho la Guardia Revolucionaria de Somoza es formada por Estados Unidos, pero es formada para que no mueran más marines, ¿no? Si tú tienes un país sólidamente formado, dices, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? O sea, es que no me acerco a una escuela de formación tuya, ni aunque me pagues, ¿no? Si tenemos una democracia sólida en España, decimos, pero no estoy metiendo en política, pero ¿dónde vamos con un mediador? Con Puigdemont, no tenemos instituciones sólidas en España, no tenemos una constitución. ¿A dónde vamos? Entonces, echar balones fuera, Interesante. por lo menos yo no lo veo así. Tú lo que tienes es que tener un pueblo culto, sólido, formado. Te pregunto, muy de pasada nombrado a China. ¿Sustituye Sevilla en África, o buena parte de África ya se ve claramente? También en Iberoamérica, a cambio de... En Nicaragua, China ha entrado, todo lo que se vende chino, me dicen ahora que yo cuento otra anécdota esta del abuelo Felipe. Me fui a Níger en una misión educativa y mis compañeros éramos los 3 únicos blancos en el aeropuerto de Níger, y de repente vimos que éramos 3 blancos, 30 negros y 300 chinos en el aeropuerto de Níger, porque ahí están las reservas de uranio y tal. Y yo tenía que tener mucho cuidado, siempre iba con guardaespaldas, etcétera, porque la ciudad estaba relativamente rodeada por fuerzas de Al-Qaeda. Esto era hace 8 o 9 años, ¿no? Y de hecho cogí un taxi y una pinta de Ayatollah de Mustafa, de chiraba larga, con barba, y me lleva por un barrio oscuro y tal. Y dice, ay, perdón, que me he metido en la zona de Al-Qaeda, lo siento mucho. Y yo iba con la vicerrectora y la vicerrectora empezó a gritar de pánico y se empezó a despedir. Todos los occidentales picáis, ja, ja, ja. Digo, bueno, yo ya estaba llamando un F-18. ¿No? Y entonces le pregunté, ¿esto a los chinos no les pasa? Y dice, no, ¿cómo es que no les pasa? Y dice, pues mira, el otro día secuestraron a 5 chinos y llamaron al embajador. Tengo 5 ingenieros chinos que los voy a matar, si no, no sé qué, no sé cuántos. Y el embajador dice, tú tienes 5,
dinero, 1.000 millones, y le colgó. Entonces, la vida de un occidental es muy valiosa y la de un chino es muy reemplazable. Entonces, los chinos ya se estaban quedando con África. Ellos, cuando se les abre una puerta, ¿qué puerta se le abre a China? Pues Venezuela se está abriendo a China, Cuba se abre a China, Nicaragua, o sea, todos aquellos países que no tienen una identidad sólida. El método de China, nosotros los europeos, cuando hacemos cooperación, enseñamos a hacer un puente. Intentamos que otros hagan más puentes y dejar una escuela, especialmente los misioneros, que son los mejores educadores del pueblo. Cuando todos se van, ellos siguen ahí. Pero los chinos no, dicen, mira, yo me quedo con tus minerales, me lo quedo todo y te hago el puente. Entonces vienen cuatro aviones de obreros chinos, hacen una ciudad china, hacen el puente, dejan el puente, se quedan los recursos naturales y se van. Entonces el dictador dice, he aquí el puente. Entonces, China efectivamente es un poco como Estados Unidos, tiene su método es no violento. Me lo quedo todo y además me lo agradeces. Cuento otra anécdota ya para acabar. Esta fue en Sierra Leona, de la guerra civil, me fui a unas misiones y hablo con el ministro del Interior y me dice, Pablo, ¿de qué podemos hacer aquí para plantaciones de jatropha, tal? Oye, pues tenemos 60.000 hectáreas en el norte que se podían transformar. Me fui para el norte, ahí estaban los campamentos de niños soldados, de las veces que he llorado de ver lo que es lo que vi allí. Y estuve en una aldea que se llamaba Camán Bambarantán. Tenía 5 A's, no se me olvida porque tenía un cuadro, nadie sabía leer ni escribir. Entonces el misionero, que era muy hábil, me había dicho, oye, que tengo 30 sacos de arroz en el Land Rover a 5 kilómetros, que solo se podía subir por una senda, venid, los cogéis y los lleváis. Entonces bajó toda la tribu en tromba y cuando llegaron a un sitio, ¡ay, que me he equivocado, que es cemento! Bueno, pues venga, ya construimos la escuela. Y entonces se construyó la escuela de Camán Bambarantán, donde los niños empezaban a leer y escribir gracias al despiste del cura que se equivocó y metió cemento en vez de arroz. Nadie sabía ni leer ni escribir, pero había un póster de un político y decía, ¿este quién es? Dice, este es un idiota. Y digo, ¿por qué tenéis la foto de un idiota aquí? Dice, porque cada 4 años viene y ese sí nos da arroz a cambio de que pongamos el pulgar en unos papeles. Se llama democracia africana. Entonces ese era mi interlocutor, ¿no? Y este me dice, viene a verme y dice, bueno, Pablo, ¿qué? ¿Traemos esas empresas? Y digo, jefe, aquí hay 60.000 hectáreas con 60.000 personas. Dice, mira, Pablo, no te engañes, tío. Esto es África. Las tierras son públicas. Lo público es el Estado y el Estado soy yo. Si se tienen que ir, se irán. Digo, no contribuyo a esto. Entonces había un jefe de policía blanco, tenía el ministro y el jefe de policía mamado. El jefe de policía era como el tío de la Milla Verde, o sea, un negrazo de 160 kilos, 2 metros 10, y me coge aquí del cuello. Y me pega 3 collejas. Yo no soy el primero que se ha cargado. Digo que no, que aquí hay gente y la tenéis que respetar. Dice, ¿tú no te das cuenta que estamos construyendo un país? Que esta gente se irá, pero tendrá carreteras y hospitales. Digo que no, que la tierra es lo primero. Que tú no le puedes quitar la tierra. Además, la tierra es el Estado. Pues lo primero que tienes que hacer es un acuerdo para que la tierra sea de la comunidad en lugar tuya. Ya uno entraba en bucle. Y el tío de los 160 kilos detrás. Digo, bueno, señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Me pone la mano en el hombro y le dice, primo, le dice al ministro, dice, este blanquito tiene razón. Y yo espero que no sea muy niña. Desde que le dimos las mejores tierras a los chinos para la caña de azúcar, nuestro pueblo es más miserable que antes. Pasa más hambre y trabaja como esclavos para los chinos. Ni una tierra más a los extranjeros. No se puede. Bendito sea Dios, ¿no? No sé si eso, pero esa es la forma invasiva de los chinos.
Esto da para más, vamos. Yo creo que el libro merece la pena por lo que se ha ido diciendo a lo largo de esta noche, de esta velada, que nos conciencie también en la situación en la que se encuentra el pueblo de Nicaragua y que conozcamos un poquito también la historia de estos pueblos que una vez fuimos pues compatriotas, fuimos de la misma nación, fuimos de España, una España en Europa y otra España en América. Tal vez quizá por eso España ha hecho una apuesta demasiado fuerte, creo yo, por Europa y se ha ido olvidando mucho estos lazos que tenemos con estos países, además de otras cuestiones, otros factores que podríamos hablar, ¿no?, otro día, indigenismo, leyenda negra, etcétera. Podemos hacer incluso. Pero hombre, igual, ya que está aquí nuestro querido alcalde, igual podemos encontrar un pueblo y hermanarnos. Por ejemplo. Estábamos hermanados con Jaruco, en Cuba. El gobierno del Partido Comunista y Izquierda Unida aquí, los primeros llegó a hermanarse con Jaruco. Lo que pasa es que ya parece que no saben nada de nosotros ni nosotros de ellos. Bueno, pues agradecerle a Pablo su visita. ¿Cómo notar? Disculparme por hacerlo tan egocéntrico, No, pero tenía muchas ganas de compartir lo que ha sido mi vida, mi cuento ha sido un tesoro aquí y tenía muchas ganas de que esto fuera una excusa para ver caras perdidas. Yo creo que estás contento de la noche. Sí, ya estoy menos nervioso. Entonces también estamos contentos nosotros. Ahora puedes seguir. Bueno, pues darte las gracias. Darles las gracias a Pablo y también a Manolo por la presentación que han tenido. Aquí hay libro para que el que lo quiera, y más estando Pablo, pues supongo que generosamente lo firmará a todo aquel que lo quiera comprar. Por mi parte, darles muchas gracias a todos vosotros por esta calurosa acogida a nuestro invitado. Y nada, aquí tienes tu casa, Pablo, para cuando quieras. Muchas gracias. Porque la política entera ya es imposible de tener, pero aquí vas a encontrar no solamente a Francisco Roldán y sus queridas, también a la mujer de aquí que dejó con la hija y que no se acordó de ella ni le pasó ninguna historia, y también vas a encontrar con muchos paisanos de todos los primeros, que no solamente fue Roldán, que también tienen que ver con América. Cristóbal Lentínez, que fue misionero franciscano en el siglo XVIII, algún obispo que otro también, que se crió aquí, se formó aquí y que fue obispo en Panamá, no, en Venezuela, fue en Venezuela, y también incluso a otro que tiene una triste historia, que fue el que le da nombre al cortijo Nicuesa. Un personaje que tuvo muy mala suerte allí porque murió en un naufragio. Los mismos españoles lo dejaron al abandono de su suerte, que es Nicuesa, Alonso de Nicuesa, que era también de Torrijos. Así que esperamos que te gusten, al menos las que hemos podido conseguir.